para los proyectos de tecnología que involucren la integración e implementación de mecanismos de autenticación segura y tecnologías PKI. El título, ya nos viene acompañando en varias jornadas, Certisur, el título es Móviles, suficientemente seguros para proteger mi identidad, la tuya y la nuestra. Pero yo explico que ya venimos medio vapuleados con las otras dos oratorias que tuvieron, así que si vos ves cara de asombro, por lo menos la mía, es porque ya me asusté demasiado, ¿sí? Sé lo más benevolente posible. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ante todo, gracias por la invitación a participar de la jornada. Y la idea, en principio, no es asustarlos más, pero sí encarar el tema desde un punto de vista un poco más desligado de productos y específicos. Básicamente lo que queremos ver es analizar temas que ya conocemos, como el riesgo inherente a las transacciones en medios como Internet o medios electrónicos, los peligros que conocemos que existen, como podrían ser el phishing, farming, los malwares, los ataques de red clásicos y temas de ingeniería social, pero enfocados básicamente en el uso de dispositivos móviles, en esos dispositivos que están ampliamente difundidos y que todos tenemos, ya sea porque nuestra empresa nos los provee o porque personalmente nos gusta la tecnología y compramos un dispositivo de ese tipo, y usamos indiscriminadamente tanto en casa como en la empresa. A veces, digamos, de alguna manera más controlada y regulada dentro de la empresa, pero la idea es que los utilizamos tanto para acceder a nuestros correos electrónicos, para acceder a VPNs empresariales, para navegar, para usar aplicaciones en general, y vamos a ver que en última instancia también se pueden utilizar como un medio para identificarnos y para autenticarnos con determinados tipos de seguridad. ¿Okay? Con respecto, digamos, al uso en sí de los dispositivos móviles, uno podría diferenciar temas relacionados estrictamente con la seguridad de los mismos, que están bastante pegados a lo que es el uso dentro de la empresa. O sea, una vez que yo llevo mi celular, mi smartphone a la organización, automáticamente empiezo a hacer uso de recursos, ya sea correo electrónico, conexiones de internet, posiblemente acceso a archivos. No necesariamente accedo a un file system, pero a veces me llevo trabajo a casa. Entonces el dispositivo móvil pasa a ser una extensión de mi escritorio en la oficina, un poco menos seguro, un poco menos controlado que lo que sería llevarme mi portátil o llevarme un equipo a mi casa directamente. Y esta tendencia es creciente a nivel mundial y a nivel de Argentina. O sea, cada vez en más organizaciones se ve el hecho de que los usuarios de la empresa utilizan sus dispositivos móviles para tareas que mezclan lo hogareño con lo laboral. Y esto genera también una gran preocupación en lo que es las áreas de sistemas, porque nosotros, como responsables de seguridad de áreas de sistemas o técnicos que implementamos seguridad en nuestros sistemas y nuestras redes, tenemos que preocuparnos también porque no exista pérdida de datos, no exista, digamos, violación de determinados tipos de confidencialidades cuando uno usa un dispositivo móvil. El desafío sería, básicamente, desde el punto de vista de la seguridad, encontrar un balance entre lo que es los controles de accesos que yo permito e implemento hacia los recursos y la posibilidad de que los dispositivos móviles pudieran ser utilizados dentro de la organización. Pero es un desafío bastante difícil porque ese límite, esa balanza, digamos, es bastante complicada de alcanzar. Por otro lado, ya seguramente durante toda la mañana también les estuvieron comentando y ustedes mismos lo viven en el día a día, hay un auge de servicios en la nube, auge de aplicaciones que están en la nube, de datos que puedo subir a la nube, y aunque todo eso, digamos, está de alguna manera bastante aprovechado por las organizaciones, también genera una problemática, que es que desde el punto de vista de las áreas de tecnología se va perdiendo el control
de quiénes acceden a esa información. O sea, la nube es un mundo completamente nuevo que a veces no está directamente relacionado con los mecanismos de control de acceso que implementa una red corporativa. Y por lo tanto, digamos, empiezan a aparecer soluciones, o necesito soluciones de single sign-on, que consoliden el acceso que ya tenía corporativamente al acceso de mis cosas en la nube y al acceso a servicios o software provisto como servicio. Y para esto, por lo general, vamos a ver que los dispositivos móviles podrían llegar a ser, en condiciones de seguridad determinadas, útiles a la hora de proveer un mecanismo de autenticación o de identidad adicional para utilizar este tipo de servicios en la nube. Ahora bien, parado desde el punto de vista de lo que es un usuario simple, ya sea el dueño del dispositivo móvil, aquel que tiene su teléfono para uso personal, lo lleva a la empresa, o al revés, tiene su teléfono empresarial que lo utiliza, digamos, también para uso personal. ¿Qué es lo que necesita el usuario? ¿Qué quiere hacer normalmente? Y básicamente lo que quiere hacer es conectar su equipo en la red empresarial, en su casa, sincronizar contactos, actualizar su agenda, actualizar su correo electrónico, ya sea empresarial o personal, intercambiar fotos, intercambiar música, llevarse archivos, ¿ok? Es un ambiente bastante descontrolado si uno lo ve a primera instancia, y si no se gestiona adecuadamente, en realidad ahí tengo un punto de relajamiento en las medidas de seguridad que hace que se empiece a perder información. Otra cosa que pueden llegar a querer utilizar es realizar copias de seguridad de sus móviles, como para prevenir que se pierdan o que se los roben. Pero el hecho es que en el espectro general, el usuario quiere usar el teléfono de la mayor cantidad de maneras posibles en su casa y en la empresa. Redes sociales, etc. Bueno, de todos esos temas saben. Las amenazas que por lo general enfrentan en el uso de dispositivos móviles son muy similares a las del mundo de las computadoras. Siguen existiendo los ataques en red basados en web o basados en la misma red, el malware o código malicioso que se bajan de las páginas, los virus. En el mundo móvil también existen y generan un riesgo de seguridad bastante alto. Aparecen ataques de seguridad de ingeniería social también sobre el uso de dispositivos móviles, y algunos muy relacionados en sí con el dispositivo, que tienen que ver con el abuso de los servicios que proveen los móviles. Por ejemplo, enviar malware que se instala en equipos móviles y que permite enviar SMS o permite establecer comunicaciones sin que el usuario o el dueño del teléfono se entere de ello. Entonces están haciendo abuso del recurso. Y también tenemos los temas relacionados con pérdida de datos, ya sea porque de alguna manera yo me llevé información o puse información en las tarjetas de memoria de los móviles y no están debidamente protegidos, o código malicioso que ataca directamente la integridad de la información que guardo en el teléfono, como podría ser modificarme mi agenda, modificarme los contactos, eliminar o cambiar direcciones de correo electrónico o números de teléfono. Eso, combinado con la ingeniería social, hacen que el usuario de un teléfono o un dispositivo móvil esté bastante desprotegido a la hora de utilizarlo, si es que no está de alguna manera controlado eso. ¿Qué es ese ruido? Evacuación. Bueno, ya sería. Bueno, lo que podemos llegar a plantear es un ecosistema móvil, un ecosistema de dispositivos móviles, en el cual, digamos, el usuario está como primer eje, y ya lo vimos, que es el que o lleva su dispositivo de la empresa, o usa el dispositivo de la empresa, o cualquier combinación posible que a ustedes se les pueda ocurrir. No solamente cuando hablo de dispositivos hablo de teléfonos, sino tablets, ¿sí? Que hoy por hoy están bastante difundidas en el uso y son un poco más adecuadas en ciertos ambientes laborales como para agregar aplicaciones.
Y lo que voy a encontrar es que, básicamente, dependiendo del tipo de dispositivos que esté utilizando, voy a tener una fauna muy diversa de sistemas operativos, ¿sí? Pasando por iOS, que es el sistema operativo del iPhone, o Android, o Windows Phone, o BlackBerry, de los cuales les estuvo comentando Pablo anteriormente algunas características del producto, o Symbian, que hoy por hoy digamos está bastante dejado de lado, pero hace 2 años atrás era uno de los sistemas operativos más importantes que existían en smartphones. Y montado sobre esos sistemas operativos, piensen que es el análogo a una PC o un smartphone o a un dispositivo móvil inteligente. Tengo aplicaciones. Aplicaciones que son las que el usuario utiliza en su casa o en la oficina para realizar operaciones. En principio, sin tener en cuenta demasiado cuál es la seguridad o cuál es el riesgo de seguridad que le implica el uso de esas aplicaciones. ¿Sí? Viendo la cosa desde el lado del sistema operativo, uno lo que tiene es que, como ya dijimos, hay una amplia fauna, un amplio conjunto de opciones disponibles. Obviamente, algunas desde el punto de vista de seguridad son más avanzadas que otras y eso tiene que ver básicamente en la manera en que fueron diseñados, la antigüedad o no que tiene el sistema operativo en el mercado. Vamos a verlo un poquito más adelante, cómo puede uno modelizar la seguridad en un sistema operativo móvil como para determinar si es suficientemente seguro o no. Luego tenemos un punto muy importante y muy fuerte dentro de los dispositivos móviles, que son los proveedores de las aplicaciones. Son aquellos que desarrollan aplicaciones y las ponen a disponibilidad para que yo me las baje a mi dispositivo y las utilice. Acá también la fauna es variada. Tenemos aquellos que distribuyen aplicaciones multiplataforma. Un ejemplo podría ser la aplicación de Facebook para móviles, que funciona en casi todos los dispositivos que actualmente uno puede llegar a tener a la mano, o las aplicaciones de Google, que no están específicamente diseñadas solo para Android, sino que existen en las demás plataformas. O existen desarrolladores o proveedores de aplicaciones que específicamente se dedican a una plataforma específica. Podemos encontrar gente que solamente desarrolla para iOS, para iPhone, o gente que solamente desarrolla y produce aplicaciones para Android. Con lo cual, ya digamos a la hora de yo usuario poder tener que elegir qué utilizo o qué no utilizo, ya tengo un espectro bastante amplio sobre lo que puedo elegir. Y a eso se le agrega otro tipo de tema o problema o potencial problema, que es que dependiendo del modelo de seguridad que implemente el sistema operativo, voy a tener que hablar o entender, entre comillas entender, de lo que significa asignar recursos a la aplicación, de lo que significa aceptar permisos que le tengo que dar a la aplicación para operar. Yo no soy. Algo está haciendo interferencia. O el tema de compartir recursos entre aplicaciones. La idea básica es que ponemos al usuario corporativo o hogareño en la posición de tener que decidir qué aplicaciones puede usar. Obviamente quiere usar todo, y a la vez, dependiendo del sistema operativo móvil que esté utilizando, en la posición de tener que tomar decisiones sobre la seguridad de su dispositivo. Ustedes bajan una aplicación para Android y tienen en algún lugar que aceptar qué tipos de permisos le tienen que dar a la aplicación para que opere en el móvil. ¿Ok? Y eso no es algo que normalmente un usuario común entienda. Con lo cual eso genera una problemática, o sea, el desconocimiento del lado del usuario. Después tenemos fabricantes. Dependiendo de la plataforma, por ejemplo en Android es un sistema operativo producido por Google, pero puede ser utilizado en un amplio espectro de dispositivos fabricados por diferentes empresas. Samsung, LG, lo que es el HTC. Cada uno, digamos, tiene hardware diferente, tiene funcionalidad y aplicaciones diferentes, porque obviamente se quieren diferenciar dentro de lo que es el ecosistema Android, para que alguien elija, no, me compro el Galaxy 2, pero no, me compro el Galaxy 3, o compro un HTC, o compro
otra marca diferente. La idea es que al aparecer los fabricantes agregan otra variable de complejidad más al tema de la seguridad, que es que el desarrollador de la aplicación tiene que estar pensando no solamente en que la debería poder portar a distintas plataformas o sistemas operativos diferentes, sino que además se encuentra con el tema de que bajo una misma plataforma tiene que soportar diferentes tipos de hardware o diferentes tipos de funcionalidades, con lo cual se complica mucho. Desde el punto de, ya yendo, digamos, combinando sistema operativo con aplicaciones, el desafío en sí para una organización implica el decidir qué dispositivos móviles va a soportar y cómo los va a soportar, en primera instancia. Luego decidir o determinar cómo va a extender los servicios que provee normalmente en la red corporativa o en la extranet o en la intranet a sus usuarios a esa serie de dispositivos. Y finalmente, un tema que no es menor, que tiene que ver con algunas propiedades o algunas características de los datos que, saliéndome del mundo móvil, si lo excluyo, están bien definidas, como es el tema de quién es el dueño de la información o de los datos, quién la puede usar, quién es el responsable de la pérdida o no de esa información, que cuando lo llevo al mundo móvil, ya eso está en un gris, no es tan claro si puedo mantener las mismas características o las mismas condiciones sobre la información que yo traslado desde mi red corporativa a un dispositivo móvil. Si voy un poco más allá y ya me meto en la seguridad de las aplicaciones móviles, lo que voy a encontrar es que en realidad la organización se tiene que preocupar además porque hay terceras organizaciones, en el sentido de que uso aplicaciones producidas por otro, tengo en el medio metido a los proveedores de comunicaciones, las telefónicas, que me proveen, digamos, la conectividad o la comunicación con mis sistemas. Tengo varios fabricantes para determinados tipos de dispositivos y lo que me complica todo esto a mi gestión es el hecho de que, de alguna manera, ante un problema, tengo que identificar cuál es la fuente, pero después tengo que lidiar con terceros. Pues el problema no es probablemente resoluble por mí internamente, sino que puede estar ligado a la operadora telefónica, o puede estar ligado al desarrollador de la aplicación, o puede estar ligado al hardware del teléfono que no soporta la aplicación adecuadamente, etc. ¿Se entiende? Entonces, yendo a una de las aristas del problema, que sería el proveedor de la aplicación, lo que tenemos que, en principio, es la cara visible. O sea, cualquier aplicación que yo me bajo un teléfono, en alguna partecita dice producida o programada o desarrollada por tal. A veces son empresas, a veces son personas individuales. Los costos de las aplicaciones pueden ser muy baratos, con lo cual uno se ve tentado a veces a inclusive bajarlas e instalarlas. Y el tema es que esa persona o esa empresa que está detrás de la aplicación es el responsable de administrar y gerenciar el ciclo de vida de esa aplicación, implicando darme soporte, corregir errores, preocuparse por la seguridad de la aplicación, corregir errores de seguridad, enviarme actualizaciones, ¿ok? Con lo cual el tema se hace más complejo. Este tipo tiene mucha responsabilidad en lo que es el uso seguro de esa aplicación en un dispositivo móvil. Una vez que, aparte, desarrolla la aplicación, la tiene que poner disponible. Si vemos la solución más fácil, muchas veces las aplicaciones están disponibles en sitios web. Después vemos cómo eso pasa, digamos, o no a un store específico de plataforma, pero básicamente las publican en su sitio web. Y ahí aparece otro problema de la seguridad, que es el tema de cuán bien o mal gestiona la seguridad en el medio de publicación de su aplicación. ¿Ok? Porque si la empresa o el desarrollador no hace bien esa tarea, lo que pasa es que es susceptible a que en realidad esa aplicación sea reemplazada o sea, digamos, modificada con algún tipo de malware, y por lo tanto cuando yo me la baje, muy confiado en mi aparato telefónico, termine teniendo problemas.
la solución, digamos, a esta anarquía de mundo de desarrolladores y múltiples proveedores es que cada uno de los grandes desarrolladores de sistemas operativos móviles lo que han hecho es encargarse de establecer un marketplace o un store de aplicaciones que puede variar en lo que es lo estricto que puede ser el control o no sobre las aplicaciones que publican. En un extremo siempre vamos a tener a Apple con el Apple Store, donde cada aplicación que ingresa, digamos, en el Apple Store es completamente revisada, digamos, contra la plataforma en sí y contra lo que realiza efectivamente con los datos del teléfono antes de ser aprobada, porque a veces pasan también algunas aplicaciones problemáticas, y tenemos un mecanismo un poco, por ejemplo, más relajado en lo que es el Google Play, o lo que antes era el Android Market, que básicamente lo que hace es permitir que los desarrolladores suban aplicaciones y cuando esas aplicaciones están en el market, de alguna manera realizar chequeos sobre las mismas para verificar si tienen virus, si tienen malware, o si están de alguna manera corruptas o no, o van a afectar el dispositivo. La idea es que en cualquiera de los dos casos se hizo necesario el hecho de controlar cómo se distribuye la aplicación para que la aplicación instalada en el dispositivo móvil no disminuya el nivel de seguridad que de por sí trae el dispositivo cuando lo compro y viene de fábrica preinstalado con pocas aplicaciones. ¿Okay? Desde el punto de vista de la organización, la problemática aquí es qué stores me deja usar. ¿De dónde me deja instalar aplicaciones si es que los teléfonos me los da la organización y los provee? ¿De controlado? ¿De algún store que implementa la organización y me pushea esas aplicaciones a mi teléfono? ¿Cómo se hace? Entonces, ese es un gran problema a resolver. Y por otro lado, digamos que ya lo hablé un poquito, me adelanté, es el tema de cómo los stores controlan la seguridad de las aplicaciones que publican. Y ahí hablamos de Android y iPhone como por ejemplo. ¿Qué puedo hacer entonces, digamos, para minimizar los riesgos? Básicamente, puedo atacarlo desde 3 puntos. El primero sería, dado un sistema operativo móvil, analizar su diseño en base a algún modelo específico de seguridad, utilizar aplicaciones de seguridad que estén disponibles dentro de su store, analizar también cuál es la política que tiene para publicar aplicaciones dentro del store, que es importante porque eso me va a decir si controla o no controla lo que suben los desarrolladores y yo me puedo llegar a bajar. A nivel organización, utilizar herramientas de gestión que me permitan gestionar lo que está distribuido y lo que es usado en los dispositivos móviles. Y último, pero no menos importante, el tema de educación de los usuarios. Explicarle a los usuarios de teléfonos móviles cuál es el riesgo que tienen al utilizarlos. Un punto muy pero muy importante aquí es que la percepción del usuario con respecto a la seguridad cambia. Y en percepción me refiero al ejemplo clásico de lo que pasaría en una PC. Cuando un usuario accede a un sitio web para comprar algo al home banking de un determinado banco, tiene signos de seguridad que relativamente son claros. Por ejemplo, hoy por hoy la tecnología de certificados de Standard Validation me muestran una barra verde en una dirección, o antes me mostraba un candadito. Si yo eso lo hago desde un dispositivo móvil, probablemente la visibilidad de la barra verde o la ubicación del candadito haya sido sacrificada por una cuestión de tamaño. O sea, está por ahí en algún lado, pero es difícil de ver. Con lo cual, toda la concientización y educación que hicimos con los usuarios, explicándoles la manera de buscar determinados signos que los orienten a la hora de acceder o no a determinados sitios, se empieza a volver a perder nuevamente cuando utilizan dispositivos móviles, porque no están disponibles, porque están más ocultos que lo normal. Con respecto a los sistemas a los modelos de seguridad de sistemas operativos, lo que podemos ver es tomar un sistema operativo y analizarlo desde 5 puntos de vista. Ver básicamente qué tipos de controles de acceso tradicional implementan, por ejemplo, si me dejan setear
pines o contraseñas para acceder al teléfono, cómo controlan de dónde provienen las aplicaciones, esto sería el store, o sea, cómo gestionan qué aplicación va y qué aplicación no. Si usan tecnología de cifrado para permitir que los datos estén protegidos en caso de pérdida. Si usan técnicas de aislamiento, de sandboxing, para el tema básicamente de hacer que las aplicaciones no interfieran con la seguridad del sistema operativo móvil. Y si implementan controles de accesos basados en permisos, que es básicamente lo que mayormente hace Android cuando cada vez que yo me quiero bajar una aplicación me da la lista de todos los permisos que requiere para poder ser ejecutada en el sistema operativo. A nivel empresarial tenemos desde la utilización de sistemas de gestión móvil que me permiten configurar perfiles o configurar determinado tipo de configuraciones, valga la redundancia, dentro de los equipos móviles para limitarlos y que puedan ser usados dentro de la empresa. El tema de proteger la información con soluciones que me permitan el cifrado de los datos que están dentro del equipo y de alguna manera poder gestionar esas claves de manera segura. Soluciones de antivirus y de antimalware. Y soluciones que tienen que ver más con el análisis de las comunicaciones o de las conexiones de red que realizan esos equipos, más relacionadas con el tema de comportamiento, análisis de comportamiento dentro de los móviles. Para el usuario, como educación, tenemos el tema del uso de buenas prácticas de seguridad, que en principio implican el tema de habilitar una contraseña o un PIN de acceso al teléfono, habilitar opciones de borrado seguro si es que alguien forzó mi teléfono más de N veces de intentos fallidos de ingresar esa contraseña, autobloquear el equipo cuando no lo uso, como haría con una PC, habilitar cifrado, hacer copias de seguridad de todos los datos y configuraciones de manera cifrada con contraseñas y sobre todo la última, que es ser consciente, así como soy consciente cuando utilizo un navegador o una computadora, de qué riesgos y qué riesgos corro y qué precauciones debo tomar. Esa misma precaución y esa misma conciencia acerca de los riesgos la tengo que usar cuando uso un dispositivo móvil. Entonces básicamente lo que vimos hasta ahora, y ya casi terminando un poco la charla, es que de alguna manera sí tengo un amplio espectro de dispositivos móviles a disposición del usuario, que el usuario los quiere usar en todos lados básicamente. Está en la organización el permitir qué grado de libertad le permiten en el uso de dispositivos. Y ahí está la pregunta si el dispositivo es del usuario o de la empresa, y si los datos son de él o no. Y eso definiría en principio mi ecosistema móvil de uso de dispositivos, donde si de alguna manera yo puedo determinar o puedo utilizar esto que venimos hablando para decir que de alguna manera son seguros o que las aplicaciones que ejecuto están controladas y son confiables y que el dispositivo tiene mecanismos de seguridad que protegen mis datos, lo que puedo pasar es a la siguiente etapa, que es la de utilizar el dispositivo móvil en seguridad y utilizarlo como un medio o un mecanismo para agregar seguridad a otras cosas. Esa es la idea. Básicamente lo que quiero hacer es utilizarlo como un elemento de autenticación, donde inherentemente ya un dispositivo móvil es un elemento que me permite autenticarse. Porque tiene un GPS o tiene algún chip de Near Field Communication, o sea, de proximidad a determinado tipo de dispositivos, o permite generar códigos OTP. ¿Okay? Es algo que tengo, que lo llevo siempre conmigo y que tiene algunas funcionalidades interesantes a la hora de combinarlas con la seguridad de aplicaciones web, por ejemplo. Determinado tipo de aplicaciones web puedo decir que las puedo acceder si estoy en una determinada posición, o en un determinado lugar, o próximo a algo, o tengo algún tipo de código que solo el dispositivo me puede dar, o que solo el dispositivo puede recibir. Y de esta manera, mediante, digamos, ese tipo de funcionalidades, es posible tanto desarrollar aplicaciones o funcionalidades dentro del dispositivo móvil y dentro de la organización, para que aprovechen eso. Ya que tengo un parque de dispositivos que sé que mis usuarios tienen, ¿por qué no aprovecharlos para agregar algún factor adicional de seguridad dentro de los mecanismos de autenticación de la organización?
si voy a verlo como un generador de segundo factor de autenticación, teniendo por ejemplo que el primero es el típico usuario y contraseña dentro de un dominio, dentro de una organización, lo que voy a tener es variedades de forma de hacerlo. Los voy a hacer de manera online, o sea, necesito conexión a algo, y entonces tal vez escaneo un código QR y lo envío a algún determinado sitio web para que valide algún tipo de código y me envíe una respuesta, o me solicito fuera de banda un SMS, un código por SMS para poder ingresarlo como segundo factor de una aplicación, o un mensaje de voz, ¿sí? O utilizo aplicaciones nativas de los dispositivos, como por ejemplo las que generan credenciales OTP. O sea, puedo tener un generador de OTP embebido dentro del dispositivo móvil y generar códigos. Una solución de ejemplo que podría llegar a realizar este tipo de tareas es la utilización en sí de un generador de códigos OTP residente en el teléfono, combinado con una solución que implemente el servicio de validación de ese segundo factor como un servicio, y un servicio que en realidad está de alguna manera implementado de manera tal que no asocie la identidad del dueño del teléfono a ese factor en particular, simplemente conoce de credenciales OTP, nada más. Toda la parte de asociar esa credencial a alguien es responsabilidad de la organización como parte de la gestión del primer factor. ¿Ok? Un esquema de ejemplo podría ser el siguiente, donde aprendí cómo se usa esto. Yo lo que tengo es un esquema tradicional donde un usuario utiliza login y contraseña, username y contraseña para acceder a bancos o un portal específico, y lo combina con una credencial OTP residente dentro de su dispositivo móvil que funcionaría haciendo que cada uno de los miembros o portales que soportan este servicio registren que ese usuario posee tal credencial, y cada vez que hago uso de los servicios, junto con el usuario y contraseña envío mi OTP. Y existe un tercero que como servicio provee el servicio de validación de esas credenciales OTP. ¿Ok? Y esto podría ser extendible a tantos servicios como uno quiera. Como características de un servicio del estilo sería que básicamente la identidad del usuario queda reservada porque es inherente al primer factor y no es conocida por el servicio de validación de credenciales. Cada sitio en sí controla a sus usuarios, administra el ciclo de vida de los usuarios y posiblemente lo que pueda proveer es herramientas para gestionar el ciclo de vida de alguna manera de las credenciales, desbloqueándolas, pidiendo credenciales nuevas, cambiándolas, declarándolas perdidas. Y por último, digamos, por lo general este tipo de servicios operan con políticas de privacidad que tienden a preservar la información de quiénes son los que están interactuando con el servicio. Son, de alguna manera, solo conocen números de credenciales, no saben quién está del otro lado. ¿Ok? Entonces, un poco para redondear, lo que estuvimos tratando de ver es atacar el problema de si los dispositivos móviles son seguros y si esa seguridad es suficiente como para utilizarla como un factor de autenticación o de identificación de usuarios. Y lo que vimos es que bajo determinadas condiciones uno podría, analizando el ambiente en el cual se ejecutan las aplicaciones, el lugar de donde esas aplicaciones se descargan, los mecanismos de gestión empresarial que puedo utilizar para forzar políticas o forzar determinados tipos de configuraciones en esos dispositivos, tener algún grado de certeza de que los riesgos en el uso del dispositivo móvil se han drásticamente reducido, y por lo tanto empezar a pensar que ese dispositivo móvil, ahora que sé que lo tengo de alguna manera controlado o sé que es seguro, utilizarlo para otra cosa.
Y lo primero que viene al caso a la hora de utilizarlo es la utilización del dispositivo como un medio de identificación y de autenticación, que tiene una penetración y potencialidad bastante importante porque es algo que está ampliamente difundido. Entonces yo puedo agregar seguridad a mis aplicaciones con el simplemente, basándome en el hecho simple de que mis usuarios tienen algo que identifica adicionalmente a ellos en el uso de las aplicaciones. Algo que puede llegar a pasar, porque se va a ver pasar, y no es para asustarlos al final de todo, es lo siguiente, porque ya están asustados de antes, me dijeron. Es el tema que hoy por hoy está bastante definido de alguna manera qué es un dispositivo móvil y que ese dispositivo móvil todavía no reemplazó a mi plataforma de operación habitual en la organización. ¿Okay? O sea, yo sigo trabajando con PCs y determinado tipo de datos lo llevo a mi tablet o lo llevo a mi celular, pero no estoy trabajando específicamente todo desde el equipo, salvo contados casos. ¿Okay? El tema va a ser qué va a ocurrir en el momento en que la plataforma se convierta en el dispositivo móvil. Porque ahí, de alguna manera, las necesidades de seguridad van a ser mayores. O sea, voy a tener que pensar en todas las medidas de seguridad que tomaría con respecto a un equipo que actualmente controlo porque está conectado dentro de mi red corporativa y es un equipo físico y fijo, de alguna manera. Ahora tengo un equipo móvil y tengo soluciones que me permiten asociar identidad a ese equipo. O sea, soluciones como por ejemplo los OTP que hablamos. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que eso confluye? Voy a tener que repensar nuevamente la manera en la cual puedo asegurar que esos equipos son seguros y confiables. Desde el punto de vista de la identidad, eso es fácil, o relativamente fácil. Una herramienta más que puedo utilizar es la utilización de certificados digitales. Certificados digitales, la autoridad certificante, PKI, en realidad, desde el lado del usuario, es una herramienta bastante potente para lograr que los usuarios se identifiquen contra aplicaciones organizacionales. Bueno, listo. Si tienen alguna pregunta, consulta, duda. ¿O fue muy claro? ¿O los cansé o los asusté? Yo tengo. Sí, sí. ¿Qué tal? Mi consulta es la siguiente. En cuanto a una organización, cuando tenemos, digamos, el usuario o el empleado utilizando su smartphone y es personal. Como empresa, ¿qué seguridad le brinda la utilización de ese smartphone que es personal con datos de la empresa? Porque tuvimos discúlpame, sí, para terminar, hace 2 o 3 años el conflicto de los mails personales y los mails de la empresa. Entonces, ¿cómo lo ven como empresa y aplicado al como empresa? Lo primero que haría es definir una política clara de uso, una política de seguridad que incluya una definición clara del uso de los dispositivos móviles dentro de la organización. Porque si uno no fija las reglas de uso en primera instancia de los dispositivos, difícilmente después puede decidir acerca de si es válido o no que los datos de la organización estén o no en el dispositivo móvil. Si yo digo que el dispositivo móvil es una herramienta de trabajo y lo pueden usar, entonces probablemente se apliquen reglas referidas a las condiciones de seguridad que tengo que llevar en ese dispositivo. Si yo no digo nada, en principio me podré poner, digamos, molesto con el empleado por llevar y traer cosas de la empresa, pero en realidad no hay ningún lado en el que diga que no lo puede hacer o que lo puede hacer. O sea, básicamente partiría de las políticas. Después, obviamente, tenés soluciones de gestión que te van a permitir de alguna manera atacar el tema de asegurar que ese dispositivo, si tiene información, lo haga de manera segura o que directamente no le deje sacar información. ¿Sí? Julio, muchas gracias. Un pequeño presente. Bajando los tiempos, Sebastián, te invito a ir interconectando esto. El año que viene la presentación la vamos a hacer directamente en el celular. Vamos a poner
ni conectar, nada. Así como está está. Cuidame la pobrecita de él que tengo. Bien, Sebastián Bornick es certificado SISM, gerente de educación en ESET, uno de los líderes de educación ahí. Representa Argentina Cibersegura y me dijo que no hable más nada, que todo lo deben buscar en la cancha. Pero adicionalmente, Sebastián, junto con Argentina Cibersegura, tiene un par de iniciativas, entre ellas, no sé si conocen, FM Identidad 92.1, todos los martes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Martes a las 7 de la tarde van a escuchar a Sebastián, que está Ricardo Sáenz, un gran fiscal, pero digo, un gran orador, digamos, en la jornada de sexo. Está Daniel Monasterki, está Hernán Maciati y Sebastián. De forma dinámica manejan el día a día, digamos, de la seguridad y la concientización. Bueno, Sebastián, todo tuyo. No sé qué más decirte. No, está muy bien. Gracias por decir que... Por favor. Gracias. La realidad es que no es que no le pedí que no digamos nada, sino que cuando escribió la biografía yo me olvidé de mandársela, así que te agradezco que me hayas hecho zafar de la situación. Bueno, ya pasé. Tengo que preguntar a tus colegas. Bueno, como bien decía Oscar, mi nombre es Sebastián Bornick. Soy el presidente de Argentina Cibersegura, somos una ONG que nos dedicamos a unificar y realizar acciones de educación en materia de delitos y ataques informáticos. Uy, ¿cuánta gente hay arriba? Hola, yo estaba de Argentina Cibersegura es una iniciativa que tiene 1 año y medio y además soy el gerente de educación y servicios de SET, digamos, lidero un equipo de investigadores o de consultores que hacen auditorías de seguridad y bueno, fundamos Argentina Cibersegura hace 1 año y medio y es un proyecto que tiene muchas empresas, profesionales independientes, como contaba Oscar, abogados, el fiscal Ricardo Sáenz, mucha gente haciendo distintas iniciativas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué puede pasar. O sea, creo que ya las charlas anteriores presentaron un poco el escenario, hablaron un poco de la seguridad. La realidad es que como les contaba un poco también de qué trabajo y el hecho de que vengo del lado de la investigación y del lado técnico, porque más allá de presidir la organización Argentina Cibersegura, la realidad es que estoy acostumbrado ya hace muchos años a hablar más del lado del ataque que del lado de la seguridad, y es un poco el trabajo que hacemos que tiene que ver con mostrar cuáles podrían ser las implicancias de sufrir un ataque informático, así que lamentablemente yo me dedico más que nada a eso. Entonces lo que voy a hacer un poco es mostrarles cuáles serían las distintas líneas de ataque y qué podría ocurrir, y particularmente como me toca tener más experiencia dentro de un laboratorio de antivirus, les voy a mostrar una demostración en vivo, valga la redundancia, de cómo se puede alterar algunas cosas de un teléfono celular una vez que está infectado. Vamos a hablar un poco de lo que es el phishing, los códigos maliciosos. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué te está apuntando. No sé si ustedes ven que tengo un láser ahí porque se trabó el botón. Pensé que era... No, yo veía que había un láser y digo, ¿quién me está molestando? Soy yo. Lo voy a apagar y le voy a dar con esto porque me veo un loco. Ya se rompió con lo que salen estas cositas. Bueno. Vamos a hablar un poco también de qué pasa cuando nos roban el dispositivo. Voy a intentar poner el foco en avanzar sobre las amenazas y no reiterar lo que ya se dijo. Después, no me parece un tema menor, lo dejé para el final porque entiendo que obviamente el foco del evento tiene que ver con el mundo corporativo, pero quería dedicarle una diapositiva al tema de los menores de edad, con los teléfonos, con los dispositivos móviles, que de una u otra forma también podría relacionarse a la seguridad corporativa, y bueno, haremos algunas conclusiones que alguien dirá de cuáles serán. Bueno, en resumen, como les digo, mi único objetivo es asustarlos, ¿ok? Por si no queda claro. Bueno, entonces, el primer punto de inflexión, creo que ya estuvo claro, tiene que ver con el momento en que pasamos de los teléfonos celulares convencionales a los smartphones. Digamos, este es el punto de inflexión o el momento en que los ataques informáticos empiezan a tener un sentido particular en el mundo móvil. Y las diferencias son claras, ¿no? Mientras antes el teléfono tenía, en el mejor de los casos, una libreta de contactos y algunos mensajes de texto, hoy en día cada uno sabrá cuánta información confidencial tiene el teléfono móvil y también el uso que hacemos de ese teléfono. Es decir,
Muchos de ustedes, bueno, ni hablar que enviarán correos, entrarán a las redes sociales, correos corporativos, como ya hablaron en la primera tanda de charlas a la mañana. Muchos de ustedes harán uso directamente de sitios de e-commerce, o sea, con las apps tenemos cargado nuestro dato de la tarjeta de crédito. En mi caso particular, tengo hasta la herramienta de home banking en mi teléfono celular, por lo tanto, el uso que hacemos es muy particular y eso obviamente hizo que los atacantes informáticos empiecen a prestar atención. O sea, hay un motivo claro de por qué los atacantes informáticos les interesan esos teléfonos celulares. No es solamente algo que pasa porque sí, sino que la información que tenemos almacenada hoy en estos dispositivos es de alto valor para los delincuentes informáticos. ¿Tá? Asumo ya que, en función de todo lo que se dijo antes, ya todos sabemos que los delincuentes informáticos no están haciendo esto por mera diversión, sino con un claro ánimo de lucro, ya sea a través de ataques directos a la organización, al dinero de la organización, o directamente al robo de información, que de una u otra forma termina teniendo una ganancia económica para el atacante. La magnitud de la problemática ya dieron bastantes números, por lo tanto no voy a dar muchos más. En el mundo hay 5.000 millones de teléfonos celulares, 500 millones en Latinoamérica, más de 50 millones en Argentina, y 1 de cada 4 es un smartphone. Cuando arrancaban el evento contaban que en un futuro va a haber mucho más smartphones que otro tipo de teléfonos. Hoy ya estamos en 1 de cada 4. A finales del año pasado, Gartner estimó que la venta de smartphones está creciendo a un ritmo de un 42% anual. Por lo tanto, es de esperarse que en los próximos años obviamente sea la base de lo que de los teléfonos que usemos, y como dijeron, ya no solo reemplazando el teléfono celular, sino en muchos casos reemplazando a la computadora de escritorio. Oscar bromeaba con el tema de que vamos a recetar con el teléfono celular, pero hace unas semanas hicimos un evento de Argentina Cibersegura y el orador vino con el iPad, no trajo ninguna computadora. O esa presentación, si en un iPad se puede controlar desde el iPhone, entonces no es algo tan lejano tampoco, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los incidentes que podemos sufrir? Y elegí, para empezar, con el tema de la privacidad. Es decir, lo primero que nos pasa con el teléfono celular es que estamos empezando a conectarnos a un montón de redes, ¿tá? Y ya hay herramientas, es decir, todos ustedes entran con su teléfono celular a Facebook, ¿tá? La gran mayoría, alguno que otro no, pero la gran mayoría asiente con la cabeza. Bien, ¿esto qué pasa? Está adelantando más de la cuenta. Bien, entonces, todos ustedes entran a Facebook y todos ustedes saben que cuando ingresan a Facebook, cualquier persona, la misma red inalámbrica, si es una red inalámbrica que no tiene cifrado, podría estar viendo todo lo que ustedes hacen en Facebook. Todos ustedes lo saben, ¿no? Ya hay menos, sí. Es decir, hay un plugin, hace un año salió, por ejemplo, un plugin para Firefox que permite, conectado a una red inalámbrica que no tiene cifrado, monitorear todo lo que circula por Facebook en esa red inalámbrica. Hay formas de prevenirlo. Ni hablar que conectarnos a redes inalámbricas seguras o utilizar el protocolo HTTPS en Facebook, pero digo, más allá de qué forma prevenirlo, esta es la base. O sea, hay ataques muy sencillos que le podrían permitir a cualquier persona en una red inalámbrica que no es segura empezar a obtener la información que circula por esas redes. Entonces, este también es un punto de inflexión. Estos teléfonos no solo utilizan la red de datos, sino que se conectan a redes inalámbricas. Y después empezamos por un ataque muy tradicional, el phishing. ¿Todos saben lo que es un ataque de phishing? La mayoría son ataques que intentan robarnos el usuario y la contraseña de algún servicio web a partir de duplicar o simular la pantalla de login o la pantalla que se ingresa información confidencial. Los ataques de phishing de a poco han empezado a aparecer en los teléfonos celulares, y el año pasado me encontraba con una estadística muy interesante que la hacía la empresa Trusted, una empresa de Estados Unidos, no sé si acá tienen presencia, entiendo que no, que decía que hicieron un estudio con no me acuerdo cuántos miles de usuarios, pero eran unos pocos miles. Nada, ustedes vieron que no puse la moneda, no sé qué le pasa. Sí, está hackeado. Voy a poner wifi. Hola, soy paranoico, ¿cómo estás? Entonces, lo que decía esta estadística Trusted es que los usuarios de teléfonos móviles eran un 70% de veces más propensos a caer en ataques de phishing que los usuarios de equipos de escritorio. Un 70% de veces, es decir, 7 de cada 10 usuarios que no caerían en un ataque de phishing a través de su computadora de escritorio, sí lo harían en un teléfono celular. Entonces, el dato estaba publicado, como siempre los que trabajamos en seguridad, el dato empieza a circular por todos los medios de tecnología, por CXO, ¿por qué no? Porque era un dato muy interesante. Y a mí se me ocurrió, porque me gusta divagar, pensar por qué. ¿Por qué eran 70% más propensos a través de un celular, cuando en realidad, creo que Mateo lo decía al principio, en muchos casos el ataque en el dispositivo móvil tiene las mismas características que el ataque en los equipos de escritorio? ¿Por qué? Si las medidas de seguridad son las mismas, si el ataque es exactamente el mismo,
7 usuarios que no caerían en el escritorio caen en el móvil. Entonces, por un lado parecían motivos lógicos desde el punto de vista técnico, que es decir, en una pantalla de un celular, y cuando abrían el evento hablaban del tamaño de la pantalla, obviamente se ve más chiquita la página web, puede ser más fácil confundirla, muchas veces no se ve la dirección URL, que en un ataque de phishing es importante. Hay algunos motivos, digamos, técnicos para entender que en un teléfono móvil puede ser más difícil identificar un ataque de phishing. Pero ¿saben cuál es a mi criterio el principal motivo por el cual estos 7 usuarios caerían en un móvil y no en un escritorio? ¿Cuál es para ustedes? Porque parece un teléfono. Porque ellos están convencidos que los ataques de phishing no existen en los teléfonos celulares. El principal motivo es que muchos usuarios aún no tomaron conciencia de que no es un teléfono, como decía el señor. Entonces, eso termina siendo mucho más influyente que todas las cualidades técnicas que podamos encontrar en el ataque. Creo que también lo hablaban en la primera charla cuando hablaba Mateo, pero una infección en un dispositivo móvil no es muy distinta a un equipo convencional. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, pero tranquilamente una solución de seguridad podría detectarlo. Sin embargo, el año pasado hacíamos un análisis que 8 de cada 10 usuarios decían que les parecía importante utilizar herramientas de seguridad en un dispositivo móvil y 9 de cada 10 decían que no las utilizaban. Entonces, como que no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ¿ok? Después, brevemente, para que ustedes vean cómo esto ha ido evolucionando y, digamos, puntualmente un poco lo que vemos adentro, digamos, cómo han evolucionado los códigos maliciosos, ¿está? Dentro de lo que serían ataques informáticos, siempre podemos dividirlos en 2 categorías: los ataques dirigidos y los ataques no dirigidos, entre otras categorías. Y dentro de lo que son ataques no dirigidos, los códigos maliciosos siguen siendo, a pesar que tienen más de 25 o 30 años, los más importantes, ¿está? Obviamente queda por detrás todo lo que son ataques dirigidos, la intención particular de atacar a alguien. En el 2004 aparece el que se conoce como el primer código malicioso para dispositivos móviles, se llamaba Kabir, infectaba a Symbian y a Windows Mobile y aprovechaba una vulnerabilidad en el protocolo Bluetooth. Eso significa que si el teléfono tenía Bluetooth activado, otro teléfono con el Bluetooth activado podía automáticamente con este gusano infectar el dispositivo móvil. Los daños no eran mayores, enviaba algo de información confidencial a un atacante, pero es conocido como el primero de su especie. ¿Está? Año 2004, ¿está? Así como tenemos códigos maliciosos para escritorio hace más de 30 años, en el año 2004 apareció. Estamos hablando de algo particularmente nuevo y también eso tiene un poco que ver con la importancia de una jornada como esta y de empezar a pensar esto dentro de la organización. Si lo seguimos moviendo, en el mismo año aparece, digamos, el tipo de código malicioso más identificatorio, si es que esa palabra existe, de los teléfonos móviles, ¿está? O sea, en general, como yo mencionaba antes que ya lo habían dicho, los códigos maliciosos que encontramos en el mundo móvil son los mismos que en el mundo de escritorio, y este es una variante particular que tiene sentido solamente en el mundo móvil, que son los troyanos SMS. ¿Qué significa eso? Que el teléfono, cuando se infecta, va a empezar a enviar mensajes de texto a un número premium que implica una ganancia para el atacante y una pérdida o un costo en su cuenta de teléfono para el usuario infectado. Es muy sencillo, es una variante que crearon en el año 2004, el usuario se infectaba con ese troyano y automáticamente el teléfono en segundo plano empieza a hacerle perder dinero al usuario, ¿está? Entonces, esta variante todavía no ha sido extremadamente popularizado o propagada en Latinoamérica. En lugares como Rusia o Europa del Este son tremendamente mucho más altos los índices de propagación, lo cual es generalmente un indicio de que ya van a empezar a aparecer para números premium acá en Argentina o por delincuentes en la región, ¿está? Entonces aparecen los troyanos SMS. ¿Qué más? Bueno, acá hay un ejemplo, como voy a hacer una demo de esto, los screenshots se van a ver mucho mejor en la máquina virtual. En el 2007 aparece un primer ejemplo, una prueba de concepto para teléfonos iPhone. Dato importante, afecta solo a los teléfonos que tienen jailbreak, y ahí empezamos a ver un poco las implicancias, lo que implica esta nueva tendencia del Bring Your Own Device, ¿tá? Uno puede tener un dispositivo iPhone corporativo, por citar el ejemplo iPhone por este caso, no esté controlado por la empresa, o un dispositivo iPhone que trae el usuario que tiene un jailbreak. Eso significa que puede instalar aplicaciones que no permite el fabricante y por ende aparecen vulnerabilidades, como en este caso una vulnerabilidad en SSH, porque la herramienta que se utilizaba para hacer el jailbreak tenía la característica que dejaba una contraseña por defecto. Por ende apareció el gusano Ike que automáticamente cuando el teléfono estaba infectado empezaba a buscar en toda la red 3G, en las direcciones IP, si el puerto SSH estaba abierto y infectaba el teléfono, ¿está? iPhone ha sido una plataforma que tiene pocos ejemplos, este es uno de ellos. Después aparecen en el año 2009 Sitmo y Speedmo. Muchos de ustedes escucharon hablar de botnets, de computadoras zombies.
Bien, muchos me dicen que sí. Las computadoras zombies, dentro de lo que son las bondnets, de las más conocidas son Zeus y SpyEye. Entonces, por ejemplo, muchos bancos empezaron a implementar mecanismos de doble autenticación, como por ejemplo, además del usuario y la contraseña del home banking, el envío de un mensaje de texto al teléfono para validar ese ingreso. Entonces, aparecieron Sitmo y Speedmo, que son Zeus in the Mobile y SpyEye in the Mobile, otra bondnet muy conocida, que básicamente eran variantes de estas amenazas que cuando el equipo de escritorio estaba infectado, si el usuario se logueaba a un home banking que tenía esta método de autenticación, automáticamente el código malicioso a través de servidores externos enviaba un mensaje de texto al usuario y tomaba esa información para poder ingresar al home banking del usuario. O sea, ya no solo estaban robando a través de un ataque de phishing convencional, sino que también estaban controlando los mensajes de texto que iban al celular. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de instalación. Los códigos, lo que importa que vean es, a ver si llega, es esto, que es como, por ejemplo, Zeus apareció en julio del 2007, SpyEye en diciembre del 2009, y fíjense como entre 2010 y 2011 aparecieron las variantes de estas bondnets para prácticamente todas las plataformas móviles. Esto nos marca que estamos hablando de algo, de nuevo, estamos hablando de algo nuevo. Esto no son amenazas que vienen hace 15 o 20 años, tiene mucho que ver con lo que empezaba diciendo de los ataques de phishing. Muchos usuarios todavía no son conscientes de que esto hace unos pocos años empezó a pasar en el mundo móvil. Entonces ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Un poco seguimos con la evolución. En el año 2010, aunque parezca mentira, en el año 2010 aparece el primer código malicioso para Android. Creo que no me acuerdo ya quién de todos los horarios anteriores hablaba de que Symbian dominaba el mercado. En los últimos años empezó a diversificarse mucho el mercado con iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, etc. En el año 2010 aparece recién el primer código malicioso para Android, se llamaba Fake Player, y era un troyano SMS, se llamaba Fake Player porque básicamente a través de mercados de Android no oficiales se propagaba como un supuesto reproductor multimedia, básicamente una característica de los troyanos que simulan ser inofensivos. Cuando el usuario se instalaba este player, vamos a ver un ejemplo bastante parecido, en realidad se empezaron a enviar mensajes de texto en segundo plano. ¿Qué más? En el mismo año 2010 aparece el primer código malicioso para Android con características de botnet. Fíjense cómo rápidamente les voy a mostrar la evolución porque quiero que vean cómo esto impactó desde el lado de la evolución y porque quiero llegar a hacer la demo. Y después en el año 2011 aparece el DroidDream, que no es un código malicioso más para Android, sino que tiene la característica puntual de que fue el primer caso de infección masiva en Android. O sea, hasta ahora veníamos viendo casos en donde las tasas de infección eran bajas. DroidDream fue un código malicioso que se coló, por decirlo de una forma, en el Android Market, es decir, que se podía descargar desde el market oficial de Android, y tuvo 250.000 descargas. Supuestamente era un juego y en realidad tenía características de botnet y de robo de información. Y como se coló en lo que era el Android Market, hoy el Google Play tenía 21 versiones distintas, o sea, 21 aplicaciones que simulaban ser distintos juegos, y cuando el usuario se los descargaba, en realidad era DroidDream. ¿Qué terminó haciendo Google? Lo que se conoció como el kill switch. O sea, automáticamente mandó a todos los dispositivos Android una actualización que eliminaba estas variantes del sistema operativo. Esto obviamente es posible cuando, de nuevo, en este momento le estamos hablando de un momento emergente de estas amenazas. Ahora, ¿qué pasa cuando, si llegamos a un esquema como el de escritorio, aparecen miles y miles y miles de códigos maliciosos nuevos por día? Obviamente ya estos procedimientos se vuelven más difíciles de realizar. Entonces, recién en el año 2011 tuvimos la primera infección masiva en un dispositivo móvil. Disculpen que sea insistente, pero es una de las cosas más importantes. Estamos hablando de algo muy, muy nuevo. Entonces, fíjense, de hecho, este por ejemplo era uno de los juegos de DroidDream. En segundo plano se realizaban acciones no permitidas. Ahora voy a ver si prendo el láser para mostrarles en la demo. Fíjense esto entonces. Esto es de agosto del 2010 a noviembre del 2011. En agosto del 2010 aparece el primer código malicioso para Android. Hasta finales del 2010 aparecen otras variantes. Se destaca Heinimi, el primer código malicioso para botnet. Perdón. Principios del año 2011 ya empezamos a ver que aparecen algunas. Esto es solo códigos maliciosos para Android, solamente para Android. Principios del 2011 aparecen algunos más. ¿Y qué pasó el segundo semestre del 2011? Y empezaron a aparecer algunos códigos maliciosos más. Entonces, fíjense solamente la densidad del gráfico y veamos la tendencia. O sea, solamente la densidad del gráfico viendo códigos maliciosos para Android, hacia dónde va los códigos maliciosos para teléfonos móviles.
Particularmente entiendo que Android va a ocupar el lugar que ocupó Windows XP durante muchos años en el mundo del escritorio. Es decir, ya va más allá de la seguridad del sistema operativo. Si hoy un desarrollador de malware quiere hacer un código malicioso para dispositivos móviles, es muy probable que elija Android. Es altamente probable. ¿Está? O sea, es una realidad basada en lo que vemos y no tiene nada que ver con que sea más o menos seguro que otras plataformas. En la práctica, sabemos que hoy un desarrollador de malware que va a desarrollar un código malicioso es muy probable que elija Android y esta es la tendencia que vamos a estar viendo. Entonces, lo que les quiero mostrar ahora es en la práctica cómo funciona esto. Quiero que vean cómo la mera instalación de una aplicación, de un código malicioso, puede afectar algunas funcionalidades del teléfono. Obviamente se hace muy difícil mostrar esto sin un teléfono. Yo tengo un emulador y vamos a ver algunas de esas características. ¿Cómo funciona esto? Voy a prender mi láser que funciona todo.